Bueno, a nivel de cambios significativos, creo que dentro de mi proceso como docente, em, mm, he llevado muy poco tiempo, pero digamos que he podido, como digamos, el valorar, digamos, el generar los cambios entre diversos niveles, o sea, el poder compartir con estudiantes de primaria y al mismo tiempo con estudiantes de bachillerato, te permite generar una perspectiva más ambiente de cómo se van generando esos cambios entre la niñez y la adolescencia y asimismo cómo actuar frente a ellos, frente a los compromisos que generas directamente con el estudiante y asimismo con los padres de familia y cómo los asumes dentro de tu rol como docente y hacer partícipe de la comunidad. Yo estuve en un colegio que es rural, a las salidas de Ciudad Bolívar, en Mochuelo Bajo, entonces digamos que lo significativo es hacer parte de la comunidad donde vas a tener que albergar con estudiantes, con niños y adolescentes de recursos económicos bajos, pero que asimismo digamos que te enfrentas digamos a ciertos comportamientos sociales, familiares, los cuales pues van a generar un cambio dentro del aula de clase, pero pues lo importante es como siempre tratar de llevarlos y asimismo entender la situación social en la que te enfrentas y hacer parte de la comunidad para poder llegar asimismo a los estudiantes y los padres de familia. Bueno, los principales desafíos, creo que como lo mencioné en la anterior pregunta, están dados bajo como el sector en donde me encuentro. Yo, como lo decía, estoy en un colegio rural ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Mochuelo Bajo. Entonces, el entrar a mirar esa parte social donde la mayoría de los estudiantes presentan recursos bastante bajos, algunos digamos que vienen desde una creencia, costumbres campesinas, los padres de familia de muchos de estos estudiantes trabajan en el sector donde se encuentran ladrilleras, donde trabajan en lo de las... eh, em, en el relleno de Doña Juana son recolectores de basura, son recicladores, algunos pues tienen la posibilidad de trabajar en sí a la parte del sector agrario, entonces son campesinos, pero digamos que eso implica una transformación dentro de los saberes que ellos se formaron y lo que le quieren implementar a sus hijos y entonces a veces es el choque dentro de lo como el implementarle a los padres como bueno la importancia del estudio, la importancia de la puntualidad en clases, la importancia pronto digamos del uso del uniforme, de entender cómo el mundo se ha ido modernizando, entonces por ejemplo al hacer uso de recursos tecnológicos, entonces digamos que ahí hay veces uno se puede encontrar como con ciertos baches con algunos padres de familia que de pronto solamente creen que el colegio se comporta como la escuela donde solamente van los niños de cierto horario a presenciar unas clases y ya, pero pues que detrás de esas horas de jornada académica que los niños están generando, pues está haciendo un proceso de aprendizaje, no solamente desde la parte académica, sino desde la parte formativa como persona. Entonces creo que los baches a veces siempre se encuentran ahí, pero creo que lo importante a nivel de uno como docente, como profesional, es siempre estarse informando, estarse actualizando de a sí mismo, de cómo uno poder llegar y entrar a estas familias donde a partir del diálogo, a partir de prácticas pedagógicas, se va generando como esa formación y esa unión entre el alumno, el padre de familia y el docente. Bueno, para mí algo crítico es encontrarse con una barrera impenetrable entre el docente y el padre de familia, o sea, el que uno no pueda generar y conciliar ese diálogo, esa charla, el generar ese entendimiento de lo que es importante ahorita en la sociedad, de esos cambios que de pronto uno quisiera realizar dentro de los saberes del estudiante. Entonces a veces el choque con ese padre de familia que de pronto no le interesa que su hijo se forme no solamente
como alguien que va a obtener un título, su diploma de bachiller, sino como esa persona que quiere alcanzar más logros y más metas en su vida. Digamos que a veces el choque está ahí cuando, no sé, tienes una reunión de padres y el papá no va, cuando el papá no está atento a las problemáticas que está presentando el niño, cuando no lo ayuda también desde la parte académica y quizás a veces no necesariamente el que él le tenga que enseñar a leer, a escribir, a sumar, multiplicar, pero sí por lo menos generar esa preocupación de, bueno, mi hijo sí está aprendiendo, mi hijo sí está haciendo. Creo que cuando uno ve como solamente el padre de familia como la persona que es el que lo lleva al colegio y lo recoge, desafortunadamente el trabajo con el estudiante se empieza a ver un poco frustrado porque se recorta mucho ese proceso en el que no solamente yo pongo de mi parte como docente, sino que también necesito de ese familiar como apoyo en ese proceso formativo. ¿Cómo se prepara? Bueno, yo creo que como docente siempre hay que estar actualizándose frente como a nuevas prácticas pedagógicas donde nos permitan no solamente entrar a establecer diálogos con los estudiantes, sino también con la comunidad, con los padres de familia, la participación de las formaciones de los profesionales como son psicología, orientación, las escuelas de padres. Creo que esos son encuentros muy bonitos y muy importantes que le permiten al padre de familia hacer parte de la comunidad educativa y que nosotros nos conectemos directamente con ellos también para establecer diálogos importantes como la sexualidad, la alimentación, procesos académicos, procesos sociales, los tratos entre estudiantes y docentes, entre los tratos que se llevan también a cabo en los núcleos familiares. Entonces siento que uno tiene que estar siempre dispuesto a ser partícipe de esos tipos de charlas, de actividades y siempre estar incentivando a las familias y a los estudiantes de la importancia de que también ellos sean partícipes de estas cosas.